Muy buenas tardes. Pues la organización nos ha responsabilizado del tema del déficit público, los efectos fiscales y monetarios sobre el desarrollo económico. Inicialmente, a través de unas cortas reflexiones, no de mi cosecha, pero sí extraídas de los organismos especializados en analizar y diagnosticar este tema, con el fin de ambientarnos y comprender un poco de entrada la importancia del tema del déficit público y cómo se aborda. Por esas razones, la organización tomó la decisión de incluirlo como uno de los temas centrales del seminario. En las últimas 3 décadas, pues la CEPAL ha sido un foro de debate acerca del desempeño, los desafíos y las oportunidades de la política fiscal, procurando enriquecer el diseño y la gestión de las políticas de los países. En 2017, la dinámica fiscal de la región se caracterizó por una consolidación fiscal que se refleja en una mejora del resultado primario, aunque en algunos países todavía se observan déficits elevados. Se destaca la mejora que se registró en América del Sur, donde el déficit primario promedio bajó del 1.9% del PIB en 2016 al 1.5%. En el norte de América Latina, conformado por Centroamérica, Haití, República Dominicana y México, el resultado primario se volvió superavitario y alcanzó el 0.1 del PIB, en comparación con un déficit del 0.2 en el 2016. En el Caribe, en cambio, el superávit primario se mantuvo estable en un 1%. A su vez, una mejora en la posición fiscal y el repunte de la actividad económica aliviaron en algo el crecimiento de la deuda pública en la región. La deuda pública bruta en América Latina alcanzó un 38.4% del PIB en 2017, cifra que representa un leve aumento alrededor de 0.8 puntos porcentuales del PIB en relación con el 2016. Cuando se ubicó en un 37.7%. Los pagos de intereses aumentaron levemente en toda la región, impulsados principalmente por la evolución de la deuda pública. Resulta importante destacar que la merma de la inversión pública experimentada en los últimos años tendrá efectos más allá del corto plazo y limitará el crecimiento potencial de la región aún más, lo que reafirma la importancia de adoptar medidas de protección de estos gastos para que no sean utilizados como el principal instrumento de ajuste del déficit. Entre otros obstáculos encontrados, en la mayoría de los países, el nivel de recursos se encuentra por debajo de su nivel potencial, no solo por deficiencias en el diseño y la administración de los tributos, sino también y principalmente por la elevada evasión impositiva, tanto en el ámbito interno como externo, y por la existencia de cuantiosos gastos tributarios. Igualmente, la trayectoria del gasto público de los países obedece a varios propósitos, entre ellos mejorar la educación, ampliar la cobertura de la protección social, lo que supone mejorar la distribución del ingreso y consolidar políticas públicas más equitativas. Por su parte, el BID dice en su reciente informe que en América Latina ha habido un derroche del gasto público en las últimas 2 décadas. Asegura que los países latinoamericanos han malgastado 220.000 millones de dólares, equivalente al 4.4% del Producto Interno Bruto. Y para calcular lo que consideran como despilfarro, estudiaron 3 cosas: las compras del Estado, incluyendo desvíos de fondos o corrupción, el salario de los empleados públicos y los subsidios. En la vieja disyuntiva sobre subir impuestos o recortar gastos, los economistas dicen que el camino para no hipotecar el futuro
de las arcas fiscales y el crecimiento económico es focalizar los fondos fiscales, reducir el gasto y evitar los desvíos de los fondos. Y aunque las investigaciones plantean que es difícil medir el costo exacto de la corrupción debido a su naturaleza oculta, estima que al menos un 17% de las compras públicas en América Latina termina en desvío de fondos, restándole al Producto Bruto Regional un 1.4% más o menos. Se afirma que el panorama fiscal de 2019 examina el papel de la política tributaria como herramienta para contribuir al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, que una manera de fortalecer la recaudación es abordar los desafíos de gravar la economía digital, cuyo peso ha crecido en forma exponencial. Y finalmente se analiza el hecho de que el uso de incentivos fiscales limita la movilización de recursos, pero se plantea que si dichos incentivos fueran orientados de forma efectiva hacia la inversión, podrían contribuir al crecimiento sostenible e inclusivo. Estos planteamientos nos muestran a nosotros la importancia del tema que nos va a tratar el doctor José Luis. Planteadas estas breves consideraciones sobre su importancia, entonces, escuchemos a nuestro expositor, doctor José Luis. Adelante. Primero que todo, muchas gracias a la CIP y a GIP por permitirme estar con ustedes el día de hoy. Bueno, ya el tema ahí está, el nombre. El contenido va a ser el que tienen en pantalla: los objetivos de las políticas fiscales, el balance fiscal, las implicaciones del déficit, el caso costarricense. Primero que todo, sin duda que la política monetaria y fiscal en sus componentes de los agregados monetarios, tasas de interés, en el caso de la política monetaria, el valor de la moneda, en la política fiscal, los ingresos, el gasto y el financiamiento, impactan, ¿verdad?, los dos en conjunto, el tema del crecimiento económico, la estabilidad de precios y también la distribución del ingreso. La política fiscal tiene que considerar todos esos elementos, ¿verdad?, para que sea virtuosa y no genere efectos perniciosos dentro de las diferentes economías de cada uno de nuestros países. Los agregados económicos, ustedes nada más, básicamente les doy el componente primordial, tiene que ver con el tema de la masa monetaria, la oferta monetaria, eso es la cantidad de dinero que tiene los agentes económicos individuales o colectivos, empresas, básicamente, y ahora modernamente el tema de no solo el efectivo y la moneda y efectivo, sino también los depósitos también en cuentas corrientes a través del uso de las tarjetas de débito, principalmente ahora que estamos en el moderno de la cuarta generación de la parte de modernización de todas las herramientas del uso del dinero plástico y otros derivados. Con respecto a la política fiscal, tenemos que la política fiscal debe lograr un equilibrio presupuestario, ingresos y gastos. La diferencia entre uno y otro es lo que llamamos déficit fiscal. El déficit por sí no es algo malo. Hay países, vemos en un menú de países que van de un lado a otro en el sentido de que algunos no tienen baja deuda, otros que tienen más deuda, pero en esto siempre hay que tener un balance. Siempre se ha hablado en la economía que un déficit de alrededor del 3%, 2,5 a 3% financiero, es un déficit que puede ser manejado a lo interno y a lo externo por las diferentes economías. Y también
el déficit, igual que una familia, el desarrollo en su vida no es solo con los ingresos que lo puede realizar, tiene que, si quiere un mayor nivel de vida, endeudarse. Hay que saber también cuánto endeudarse, y esa cantidad de cuánto endeudarse es lo que es más difícil para las personas y para los países llegar al nivel adecuado. El déficit es aceptable si usted dedica parte de sus recursos que pide prestado a los entes superavitarios. Es importante para financiar inversión ya sea en desarrollo en la parte escolar, todo lo que es la educación y todos los componentes que lleva de dar educación a la población, también en el campo de la salud, desarrollo de hospitales, en la parte de infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, pues siempre es importante. También permite el déficit fiscal dentro de coyunturas donde hay recesión económica y ciertos ciclos en la parte económica, pues es bueno endeudarse para pasar esos ciclos de recesión. Siempre también se ha señalado que un endeudamiento menor o igual de 30% es un endeudamiento adecuado y que no causa efectos complicados dentro de las diferentes economías. ¿Cuáles son las implicaciones del déficit? Ya cuando es un volumen muy alto de endeudamiento, el déficit, no se les olvide que cuando hablamos, y tal vez me tengo un espacio para explicarlo, el ingreso es todos los ingresos tributarios y los no tributarios de las tasas y contribuciones, y el gasto, ustedes recuerden que la amortización no es un gasto, es un ingreso. Entonces, cuando hablamos aquí del concepto de déficit, es la diferencia entre ingresos y gastos y no toma en cuenta la amortización de la deuda. Esa amortización, el gasto que se dio por ese endeudamiento, por eso que estamos amortizando, se realizó en periodos anteriores. Entonces, siempre me gusta explicarlo porque hay gente que confunde y a veces se confunde cuando ve un presupuesto y entonces ve la amortización, quizá algunos tienen el componente de la amortización dentro de las erogaciones presupuestarias y entonces tiende a confundir. Entonces, lo que llamamos aquí es la diferencia entre el ingreso y el gasto, eso es el déficit. Y el déficit en cada año nos acumula deuda, ¿cierto? Porque cada diferencia, cada colón de déficit es un colón más de endeudamiento. Pero siempre es importante el endeudamiento, y ahora más adelante lo vamos a ver. En las implicaciones de un déficit que sea elevado, pues sabemos que va a causar desfinanciamiento de programas y proyectos sociales hacia adelante, detiene el progreso en estos programas y proyectos sociales. También el déficit aumenta la deuda pública, como ya lo señalé, si es recurrente. Ahora un poco más adelante, el endeudarse, muchas veces hay que hacer un balance entre los impuestos que usted impone a la población y el endeudamiento. Muchas veces se pueden hacer reformas tributarias, las reformas tributarias llevan su plazo y tienen rezagos a la hora de implementarse, y entonces es adecuado la mezcla de un mayor endeudamiento en ese lapso mientras la reforma tributaria llega a su plenitud a causar los efectos. Entonces eso es importante. Entonces ustedes verán que muchos países a la hora de hacer reformas tributarias no hacen, digamos, una reforma si se quiere momentáneamente completa, porque esperan que los efectos en la economía y el crecimiento económico de esos efectos, y entonces se endeuda en ese lapso para después pagar ese endeudamiento. Lo malo es si usted sigue endeudándose. Por supuesto que el déficit incrementa, si usted tiene un aumento en la deuda pública muy elevada, eso causa un aumento en el pago de intereses, y eso resta posibilidades de dedicar los recursos a otros programas
y desarrollo económico y social. Entonces eso tiene ese efecto. Por eso es que es importante mezclar el endeudamiento interno con el externo. Muchas veces el endeudamiento externo, y lo es así, es más barato que el interno, y entonces hay que ir haciendo ese balance para evitar problemas en el alto pago de intereses si lo realiza el endeudamiento a través internamente, utilizando el mercado de capitales o el mercado interno que tenga. Por supuesto que el déficit presiona el mercado de valores, presiona las tasas de interés. Si un gobierno que recurre mucho al endeudamiento, eso hace una presión en el mercado financiero por los recursos, y el gobierno tiene un poder mayor que los demás y puede ofrecer una tasa de interés mayor. Nada más no se les olvide también que la tasa de interés tiene dos componentes en sí. La tasa de interés, ese porcentaje, se compone de dos elementos: el riesgo y el monto de la rentabilidad que usted tiene que pagar. Entonces los individuos, los superavitarios, los agentes superavitarios, a la hora de prestarle al gobierno o de prestarle a cualquier ciudadano, y las mismas hacen los bancos, hay un tema en ese porcentaje: va el riesgo de que ese individuo o que el gobierno no le pague, y además una rentabilidad, porque usted le presta a los individuos deficitarios si tienen capacidad de pago. También se sabe que el déficit causa inflación en caso que exista emisión monetaria, se haga con esa vía. Por supuesto que causa inflación. No está tan demostrado teóricamente que si hay financiamiento de emisión monetaria en el corto plazo cause, digamos, que exista alguna correlación con la inflación, pero sí en el mediano y el largo plazo, por supuesto que sí lo hay. Por supuesto que el déficit impacta el crecimiento económico, pues que el gobierno, pues a la hora de presionar, hace lo que se llama un crowding out, y también a la hora de aumentar las tasas de interés, pues se causa un efecto que aumenta las posibilidades de ahorro y por ende de inversión, y a la vez le indica una señal a los individuos una disminución en el consumo. Y entonces hay esos impactos. Bueno, yo les voy a presentar ahora, después de este recorrido así básico en los términos de lo que es el déficit, el caso costarricense rápidamente, o por lo menos en algunas de las filminas. El sector público costarricense, tal vez no lo logran ver, pero bueno, se compone el sector público no financiero, el financiero. En la parte del sector público no financiero tenemos al gobierno general, que ya hemos visto esos conceptos anteriormente por expositores anteriores, entonces no los voy a repasar. En la parte de las empresas públicas financieras, pues nosotros tenemos en el sector público varios servicios que todavía se dan por el sector público costarricense. Hay en algunos hay una ya participación del sector privado, por ejemplo en el de telecomunicaciones, que también tenemos una empresa pública que da esos servicios, compite con el sector privado por el servicio de telecomunicaciones. Igual en la parte de seguros y en otras ramas de actividad económica. En el caso del sector financiero, pues nosotros tenemos además ciertos bancos, dos bancos que es propiedad del Estado, que compiten con el sector privado. Es cierto que el presupuesto nacional se compone de 27 títulos presupuestarios, que más o menos ronda entre 33, llega algunas veces al 37%, que es el presupuesto que se envía al Congreso. El resto de presupuesto se aprueba
a través del organismo auxiliar del Parlamento, que es la Contraloría General de la República, en el caso nuestro. En esto sí valga la ocasión resaltar que para el año 2021 se incorporarán al presupuesto nacional lo que son cerca de 50 órganos desconcentrados, y entonces ahí la cobertura se va a ampliar. Eso es básicamente, rápidamente en este tema. Ligado a lo que les señalaba al inicio, la evolución del resultado financiero del sector público, aquí básicamente, aquí ustedes pueden observar que en el 2018 el sector público costarricense tuvo un déficit de 3.9, en el 17 de 4.3, perdón, y un déficit primario de 0.2 en el 18 y 1.1. Ha venido en determinados hasta el 2008, como ustedes pueden observar, observamos un superávit tanto primario como un superávit financiero, y después del 2008, después de la crisis mundial, financiera mundial, pues tenemos la situación que ustedes observan ahí, donde empezamos en el 2009 con un déficit financiero de 4.1 con 2 de déficit primario. Esa es la evolución, y en esa línea hemos estado como país. Se ha venido agravando. Posteriormente les señalo un poco las medidas que se han tomado al respecto. En el tema del sector público, el saldo de la deuda ha venido creciendo. En el 18, en todo el sector público acumulamos 70,6% del Producto Interno Bruto, y en el 17, 64,5% del Producto Interno Bruto. El tema de los intereses a nivel del sector público absorben como un 3% del PIB. En el tema de indicadores económicos y sociales del país, como ustedes lo vieron en la gráfica anterior, el primario, en el primario teníamos en el 2010 1.1 de superávit primario, hemos pasado a un menos 0.3 en el 18, y en el resultado financiero de menos 4, un déficit de 4,7 a 3,9 en el 18, esto para todo el sector público costarricense. Y el saldo de la deuda pasa de 41,9 a 70,6. La tasa de crecimiento real de la economía costarricense promedio siempre ha oscilado entre 4,5 por ahí. Ahora estamos con crecimientos del PIB real de 2,7 y de 3,4, como ustedes pueden observar. En este año muy probable el crecimiento será de un 2,2%. La inflación ha estado controlada, teníamos en el 2010 5,8 y ha pasado a 2, y la tasa básica o la tasa de interés de un 8 a un 6. En este momento está como un 5,55 por ahí, está la tasa de interés, y el tipo de cambio promedio pues es el que observan ahí. Y el gasto social nuestro ha rondado el 21%, ha andado en estos lapsos hasta llegar a un 24% en el 2018. La pobreza siempre ha andado en el rango de 20-21%, y la tasa de desempleo, esa es la que nos ha subido un poco de 11 a 14%. Nada más en el tema de cómo, si el déficit impacta la tasa de interés, por supuesto que hemos hecho análisis nuestros que en el mediano y el largo plazo el déficit fiscal impacta la tasa de interés, no tanto como les señalaba, no hay una correlación que podamos decir en el corto plazo, pero sí en el largo plazo sí se refleja ese efecto.
y eso es una sencilla razón, el recurrir al mercado financiero por recursos para cubrir la brecha fiscal afecta las tasas de interés, por lo que le señalaba, por la competencia que hace el sector público en el mercado y principalmente si hace competencia por los recursos en el mercado interno. Si utilizara, y eso es un poco las medidas que se han tomado, de recurrir un poco más al mercado externo a través de mecanismos de eurobonos y mecanismos de apoyo presupuestario para hacer un balance más apropiado y no afectar tanto la tasa de interés y las tasas de interés internas. En el 2018, a finales del 2018, el país logró aprobar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, donde se llevaba varios componentes, no solo en la parte de tributaria, sino llevaba también en la parte del gasto y el empleo público. Entonces se hizo reformas en la parte de ingresos, en la parte del IVA. Nosotros hemos tenido un impuesto que era un IVA casi completo, pero no completo. Entonces lo completamos y grabando los servicios que estaban fuera, eso, y también modificaciones al impuesto sobre la renta para incorporar las ganancias de capital. Más o menos en el balance de esta reforma, en el IVA, en participación en la parte de los ingresos tributarios que sí íbamos a lograr, era un 52% vía reformas en el impuesto a las utilidades y a los ingresos, lo que es el impuesto sobre la renta, un 52%, el otro pesaba un 40%, 38-40% era. Entonces, lo que se quería lograr era pues no afectar tanto la distribución del ingreso, ¿verdad? Para no evitar que contribuyeran de acuerdo a la capacidad de pago. Eso es básicamente en ese campo. Después, en el campo del gasto, pues se acordó una regla fiscal de conformidad con el endeudamiento y entonces el gasto corriente está ligado al endeudamiento que tengamos bajo 4 escenarios. Conforme estemos en cada uno de esos escenarios, el gasto corriente se comportará de la forma que indica la ley y también la ley nos permitió esta reforma que los destinos de impuestos que existían, también existe flexibilidad a la hora de asignación en el presupuesto de los recursos por esa vía. Y entonces hemos logrado pues bajar el nivel de déficit y esperamos que todas esta serie de medidas, los efectos de tener un superávit primario lo logremos en el año 2022-2023 de nuevo, y ahí comenzaremos a disminuir también el crecimiento de la deuda que nos permita no causar tantos problemas en el desarrollo económico y social del país. También esta ley contenía medidas en el componente de empleo público, en el tema de cómo se remuneran los empleados públicos, los incentivos. Entonces tomó una serie de medidas que en el tiempo esto va a permitir una disminución de la participación de las remuneraciones en el tema, viendo desde el punto de vista de la clasificación económica del gasto, de pasar de unas remuneraciones del 7,1% que representan las remuneraciones dentro del gasto corriente a llegar a un cerca de menos del 6% al cabo de unos años. Entonces eso va a ir disminuyendo el peso de las remuneraciones en el gasto. Esta ley nos va a permitir una sostenibilidad, que nos dé sostenibilidad en el desarrollo, dado que se espera contar con esa sostenibilidad fiscal en el mediano plazo para continuar financiando las prioridades definidas en el plan de desarrollo.
nada más para terminar, sí quería señalar que por supuesto, y como lo dije al inicio, cuando los países, determinados países, el país que tiene el mayor endeudamiento y déficit es los Estados Unidos a nivel mundial, pero sabemos que a los Estados Unidos todo el mundo le presta, entonces, y a unas tasas muy bajas, y además que las reservas de muchos de los países mundiales la tiene en los Estados Unidos, entonces eso le permite financiarse con los superávit de otros países. En el caso de los países donde el margen de maniobra para poder tener un financiamiento como el que le estoy señalando, pues hace que la situación se vuelva más difícil, pero sí es importante señalar que endeudarse es bueno, no es malo. El de endeudarse le permite a usted tener inversión en educación, salud, infraestructura, y entonces los países que pues tienen bajo endeudamiento pues se pierden de todos esos beneficios, es decir, hay que endeudarse igual que hacemos las personas. Las personas tenemos nuestro salario, pero para tener vivienda, para tener otras necesidades, tomamos prestado, y eso está bien, eso no está mal. Es importante saber de que hay un efecto en el crecimiento y en el desarrollo económico si usted también hace ese balance. Lo que no debemos es abusar del endeudamiento, pero el endeudamiento, como les repito, es bueno para el desarrollo económico. Los países que no hacen el balance o tienen baja carga tributaria, pues no pueden tener un desarrollo económico y social como se lo merece la población de esos países. Nosotros tenemos una carga tributaria incorporando lo que se llama la seguridad social, que ronda por ahí el 25% de carga tributaria. Nosotros nos falta como país, dada la necesidad de suplir las necesidades que nos manda la población, como una carga tributaria de unos 3 puntos adicionales, 4 puntos adicionales, para satisfacer y adecuadamente eso. También hay que tener en cuenta que usted no solo con el endeudamiento puede hacer desarrollo económico y desarrollo social, usted también tiene los mecanismos que mañana José María Palancar va a señalar también en el tema de la coparticipación público-privada para desarrollar muchos proyectos de inversión o lo que es la concesión de obra pública. A mí me gusta personalmente hablar de concesión de obra pública por los motivos que también algunos expositores ayer señalaron. Y entonces en esto muchos de los países tenemos que estar abiertos a que muchas de las necesidades en muchos de los campos el sector privado participe, porque el sector público no lo va a satisfacer. Nosotros como país, si no hubiera sido por la concesión de obra pública, no se hubiera terminado el puerto en la parte del Atlántico nuestro, un puerto que nos costó, bueno, el inversionista dedicó 1.100 millones de dólares para tener un puerto de clase mundial que empezó a operar de principios de este año. Entonces, yo les señalo estos casos porque muchas veces en muchos de los países somos extremosos, ¿verdad? O somos demasiado cautelosos, otros nos vamos a otros extremos, pero siempre es importante en esto de los balances y no perder de que todo se puede desarrollar si efectivamente usted va logrando que las medidas tengan un efecto no vicioso, sino que tengan un beneficio en el mediano y el largo plazo, y entonces no perder esos horizontes. Hay veces que en nuestros países, igual que la analogía con un carro, las luces de un carro, somos de visión corta y hay que tener visión larga también. Hay que ubicarse en el umbral más de largo plazo y no tener esos pensamientos muchas veces de luz corta. Entonces hay que aplicar estos conceptos para que le permita a usted visualizar el futuro del país
cómo usted quiere que el país esté posicionado en el largo plazo y no tanto salir de ese corto plazo que muchas veces las coyunturas nos hacen por los ciclos económicos caer en ellas. Entonces eso es importante. Yo termino acá y estoy abierto a las preguntas que ustedes nos quieran realizar.